Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 71 de este podcast Las Cosas Como Son. Su versión en vídeo usted la puede ver en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa, su versión en vídeo también en el fanpage de Profesor Ángel Rosa y la versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting, Spotify, Apple, Google y Amazon. Y esta semana voy a cambiar un poco lo que habitualmente son los temas del podcast, que es la política partidista actual en Puerto Rico. Voy a ir a un tema que, aunque he tocado otras veces, y lo hago mucho en el programa de radio que tengo en WKQ 580, no sé si lo he tocado con ustedes suficiente tiempo como para que profundicemos en uno de las, me parece a mí, condiciones más difíciles que se viven en el Puerto Rico contemporáneo. Me refiero a la violencia que se ha suscitado y se suscita diariamente en Puerto Rico como consecuencia del narcotráfico. La semana en la que yo estoy grabando con ustedes comenzó con un tiroteo, una persecución y una balacera en una de las ciudades donde esto no es común, o por lo menos no era común. La ciudad de Mayagüez, que queda al oeste de Puerto Rico y que en términos generales es la ciudad grande que más lejos queda de la capital, de San Juan. Mayagüez se ha distinguido tradicionalmente por ser una ciudad universitaria. Allí está el segundo campus más importante de la Universidad de Puerto Rico y otros campus universitarios. Se distingue también por haber sido en su época de esplendor una ciudad industrial, donde todavía quedan algunas reminiscencias de esa etapa, como por ejemplo la fabricación de la cerveza, la única cerveza nacional que se produce en Puerto Rico y se consume, y por ser el centro comercial y económico de toda la costa oeste de Puerto Rico. Ciudad portuaria, cuenta con un aeropuerto también regional y está muy cerca del aeropuerto internacional del pueblo de Aguadilla, que queda también en la zona oeste. Y uno de los rasgos que más llama la atención de la zona oeste y de Mayagüez es que mucha gente dice el paso de vida allí es distinto, se vive con menos prisa, la vida es mucho más desenfadada, se vive más seguro de lo que se vive en la zona metropolitana de San Juan, donde se aglomera una tercera parte de la población del país. Y es un clima además cercano a las playas más hermosas que tiene la isla, que se presta mucho, ¿no?, para personas que viven allí en el retiro o que se mantienen allí después en su vejez. Es una ciudad hasta hace muy poco, digamos que apacible. Eso ha ido cambiando recientemente, igual que ha ido cambiando en otras zonas del país, donde yo creo que ya es evidente, no que el narcotráfico impera y campea por su respeto, sino que el narcotráfico realmente se ha impuesto sobre el estilo de vida de varias de las ciudades, regiones y pueblos de Puerto Rico. Y en Mayagüez, a inicios de esta semana, se suscitó un incidente que por su complejidad, pero a la misma vez por lo ilustrativo que es de la realidad que se vive en términos generales de seguridad en Puerto Rico, yo creo que es conveniente que repasemos. Una intervención que ocurrió luego por la policía, luego de que en uno de los sectores donde más proyectos de vivienda pública, caseríos públicos hay en esa ciudad de Mayagüez, degenerara en una balacera, en una persecución entre narcos, que inició primero en el más antiguo de los residenciales públicos de la ciudad y uno de los más antiguos de la isla, el famoso Columbus Landing, en la playa de Mayagüez, que además está rodeado de otros proyectos de vivienda pública, Carmen, Kennedy, Candelaria, el caserío Roosevelt, que queda frente, cruzando la arteria principal de la ciudad, que es la carretera Puerto Rico número 2. Produjo una persecución entre malhechores y policías que terminó en un enfrentamiento armado entre los narcos y la policía, de la cual salieron heridos, por suerte no fallecieron, un sargento de la policía y otro agente. Y uno de los narcos resultó muerto. Varias horas después de este incidente, la policía, que es lo habitual también cuando ocurre la baja de alguno de sus miembros o que algunos de ellos resulten heridos,
intervino y ocupó muchos de estos proyectos de vivienda. Y allí se produjo el arresto de 3 imputados con el haber disparado a los policías y estar involucrados en esta actividad. Los arrestados responden al nombre de Enrique Manuel Valentín Díaz, le dicen el monstruo, Pablo Omar Pérez Lugo y Joshua Ramón Ortiz García, que enfrentan ahora cargos por los cuales el tribunal les ha encontrado causa probable de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violaciones a las leyes de armas, porque casi todas las armas que se utilizan en el narcotráfico son de naturaleza ilegal, destrucción de pruebas y conspiración, así como atentados o amenazas contra funcionarios del sistema de justicia. Por todo lo cual, una jueza de Mayagüez les impuso, en términos globales, colectivamente, una fianza que asciende a $20.5 millones. La solicitud de los fiscales en el tribunal también autorizó a que a uno de los imputados, el que responde al nombre de Pablo Omar Pérez Lugo, le fuera revocada una probatoria que ya cumplía por un delito previo relacionado también a la actividad del narcotráfico. Pero el incidente, que como ya les dije, comenzó en la zona aledaña a la playa de Mayagüez, en el caserío Columbus Landing, se extendió por los proyectos de vivienda pública Franklin Delano Roosevelt, Candelaria, Carmen, Yagüez, Río Cristal, Kennedy, Concordia y Marisol. Los que son de Mayagüez, como en mi caso, que soy natural de Mayagüez y conozco bien la ciudad, pero eso da igual. Pero podrán reconocer en los lugares que he mencionado que prácticamente esto cubre toda la parte urbana de la ciudad de Mayagüez, que es bastante extensa. Mayagüez no es una ciudad muy grande ni tiene muchísima población, es la más grande de la zona oeste, pero su zona urbana, por diseño y por desarrollo un poco orgánico a lo largo de su historia, es una zona urbana bastante distendida, bastante amplia, un casco urbano y una zona que se considera área urbana bastante extensa. Y estos proyectos de vivienda prácticamente cubren el oeste, el centro, el este, el norte y el sur de la ciudad. De manera que estamos hablando de que las intervenciones de la policía se han tenido que extender por toda la ciudad para dar con estas personas. Y en el camino, como resultado de las intervenciones, la policía ocupó evidencia contra otras organizaciones criminales a las que presuntamente estas personas pertenecen o que operan allí. En el residencial Roosevelt, por ejemplo, donde hay desde hace varios meses, si no años ya, una verdadera situación de violencia extrema. La gente que vive en el caserío Roosevelt de Mayagüez, la gente decente que vive allí, vive presa del narcotráfico y de los acechos y los asesinatos y las balaceras y las persecuciones que se generan alrededor de la operación de esta industria ilegal, que, como ya les digo, no es que campean por su respeto, sino que han tomado bajo control varias de las comunidades de la ciudad de Mayagüez, como lo han hecho en Río Piedras, como lo han hecho en Carolina, sin que la policía ni las agencias federales realmente puedan hacer nada contra esa realidad. Y les digo que realmente puedan hacer nada porque en el caserío Roosevelt, por ejemplo, luego de las intervenciones, la policía ocupó un rifle 223, una pistola Smith & Wesson calibre 40, una pistola Intratec calibre 9 milímetros, 4 cargadores de diferentes calibres, 35 municiones calibre 9 milímetros y 36 municiones 223, 46 unidades de crack, que es droga, obviamente. En el caserío Carmen, que está muy cerca de allí, al otro lado de la carretera número 2, arrestaron a un joven de 24 años y a una vecina del residencial. Le ocuparon 4 cargadores con municiones y un chaleco a prueba de balas. Y créame que toda esta lista de ocupaciones e incautaciones, cuando usted las mira, en realidad son pecata minuta en comparación con lo que maneja el narcotráfico para ajustar sus cuentas, porque en el narcotráfico, que es una actividad ilegal, ilícita, no existen instituciones para poder dirimir controversias de negocio. Se dirimen con armas largas, con armas automáticas y matando a la gente que está involucrada en ellas.
Desde ese residencial público me han hecho llegar a manera exclusiva unas imágenes de lo que es, no de este incidente al que me estoy refiriendo, sino una noche cualquiera de hace una semana en el caserío Roosevelt de Mayagüez. Y yo quiero compartirlas con ustedes para que tengamos una idea de lo que les estoy hablando. Vamos a verlas. Como podrán haber observado, esto no ocurrió inusitadamente allí, esto ocurre comúnmente. Aparecen unas personas corriendo, el video obviamente tiene problemas de visibilidad porque para un ciudadano es peligroso grabar este tipo de incidentes, puede costarle la vida. No porque se pierda una bala, sino porque cuando alguien se entera que existe pietaje sobre esto, esa persona se convierte en un objetivo del crimen. Y bueno, pues la gente no está en las de exponer su vida. Pero pudieron observar, yo creo que con bastante claridad, unas personas corriendo, otras personas acechándolos, y pudimos escuchar todas las varias ráfagas de disparos que se dieron, algunas cercanas al lugar donde se está grabando y otras más alejadas, y que obviamente tuvieron el resultado, aunque no lo hayamos podido ver en el vídeo, de personas muertas. Esa realidad no solamente ocurre en Mayagüez, ocurre también en Berwyn y en otras áreas, y en Monteatillo de la zona de Río Piedras, y ocurre también en Carolina y en Bayamón y en tantas otras partes de Puerto Rico donde los proyectos de vivienda pública, por la realidad de marginación social y económica que se viven en estos sectores, en los que se han ido convirtiendo en guetos realmente de la droga en Puerto Rico, igual que otras barriadas y otras comunidades en Puerto Rico, mucha gente, especialmente la gente joven, no tiene otra opción. Si quieren realmente movilidad social entendida en términos de dinero, que meterse en negocio que paga rápido, que paga mucho, aunque su vida esté en peligro. Muchos sin darse cuenta que su vida terminará pronto, antes de los 30 años en muchos casos, y además de la misma manera, ¿no? Como resultado de uno de estos acechos como el que pudimos ver en el video. Las autoridades locales de Mayagüez está bajo el gobierno de un alcalde interino, porque su alcalde legendario por más de 30 años está ahora mismo suspendido de empleo y sueldo por la Oficina del Fiscal Especial Independiente ante acusaciones de malversación y negligencia en el uso de fondos públicos. Han reaccionado a esta realidad pidiéndole al gobierno central y al gobernador la activación de la Guardia Nacional para que ocupe estos caseríos e intente restablecer allí algún tipo de tranquilidad y paz. Uno lo puede entender desde el punto de vista de un alcalde que tiene, aunque sea interino, uno puede pensar, quién sabe, intereses políticos. Mucha gente inclusive considera que el alcalde interino actual podría ser un sustituto del alcalde suspendido cuando su vida política llegue a su fin. Pero la realidad es que una intervención y ocupación por la Guardia Nacional muy poco va a resolver. Que no sea temporalmente quizás complicar un poco la vida de los que allí quedan y de los narcotraficantes, obligarles a un poco alterar su operación, pero no a suspenderla. Una de las realidades que se viven con el narcotráfico en Puerto Rico es que es un problema de naturaleza económica, que tiene como nicho de operación la pobreza extendida, la dependencia económica prolongada,
y todas las situaciones de opresión social que existen alrededor de la pobreza, como por ejemplo la falta de oportunidades de empleo, la falta de buena educación, que conlleva también faltas de oportunidades de integrarse a la economía, y el debilitamiento de la economía en general del país, especialmente en la zona oeste de Puerto Rico, donde se dependía por décadas de los subsidios federales a la manufactura en Puerto Rico para convertir a Mayagüez y a toda esa zona en una zona industrial. Eso se acabó hace décadas. Esa actividad económica nunca ha podido ser sustituida por ninguna otra de la misma magnitud, y por lo tanto estas comunidades y muchas otras han ido deteriorándose en su calidad de vida en la medida en la que el narcotráfico ha ido sustituyendo esa otra actividad económica lícita por su negocio. Y el narcotráfico es además una actividad económica que va más allá de la jurisdicción de Puerto Rico. Puerto Rico tiene la mala fortuna en ese sentido de estar en el mismo centro de la cuenca del Caribe. Un lugar geográficamente que desde tiempos inmemoriales de la colonia española se ha considerado estratégico para lo que entonces eran las realidades del mundo, incluyendo el contrabando, que entonces era una actividad económica también importante en el Caribe, contrabando de otros bienes, ahora es de narcóticos. Y también para la defensa de España primero y de los Estados Unidos, del imperio que ambas potencias desarrollaron y de la influencia que ambas potencias desarrollaron en la zona de América. Y en ese sentido, el estar ahí tan bien ubicada la isla de Puerto Rico es, desde el punto de vista del problema del narcotráfico, una maldición. Porque además de estar en uno de los puntos intermedios y más accesibles entre el gran mercado de la droga mundial, que es el de los Estados Unidos, y el gran mercado de la producción de droga mundial, que es América Latina y Suramérica. Además de eso, es una jurisdicción que opera dentro de los Estados Unidos de América para propósitos económicos, y por lo tanto es una puerta importante de acceso al mercado estadounidense para la droga. En la medida en la que, por razones de seguridad, Estados Unidos ha endurecido la protección de su frontera con México en el sur del continente americano, en esa misma medida los narcotraficantes buscan rutas alternas, una de las cuales es Puerto Rico en su último punto. Vienen, digamos que escalando en cada una de las islas de las Antillas. Algunos vienen por el oeste, por Cuba, por Jamaica y por la Española, Haití, la República Dominicana, y otros vienen por las Antillas Menores desde Venezuela, Colombia, casi que brincando las pequeñas islas hasta llegar a Puerto Rico, punto estratégico desde ambas rutas para el acceso a los Estados Unidos. Y esa realidad geográfica hace que por Puerto Rico pase una gran cantidad de droga, mucha de la cual no es para consumo del mercado local, sino para consumo del mercado de los Estados Unidos, pero que tiene la oportunidad de emplear a muchas personas que en Puerto Rico se dedican como si fuera cualquier otra producción, digamos legal, a recibir la mercancía, a almacenarla, a distribuirla para el consumo local y a exportarla para el consumo de los Estados Unidos. Eso es una realidad económica. Es igual de realidad económica que fue el contrabando de café, de tabaco y de otros productos en el siglo XVI y en el siglo XVII, que en un momento llegó a ser actividad principal de la colonia de Puerto Rico bajo España para su subsistencia. Y hoy día esa fuerza del contrabando de narcóticos representa una parte sustancial de la economía puertorriqueña. Es una parte informal de la economía, pero es una parte que provee muchísimo dinero líquido para mover mucho de lo que es la economía de consumo en el país. Eso es la razón por la cual tanta gente, especialmente gente joven, sin buena educación o sin oportunidades de progreso con ella y sin empleo, se dedican básicamente a traficar con drogas, porque es una manera rápida de enriquecerse a pesar de la violencia que genera alrededor. ¿Por qué he traído esta discusión hoy? ¿Por qué he decidido dedicarle a este tema
una atención que no había hecho antes en este podcast, porque me preocupa mucho cómo las autoridades en Puerto Rico viven de espaldas a esta realidad y en total negación. Su dependencia extrema del dinero que las agencias federales antidrogas transfieren al gobierno y a las agencias de seguridad en Puerto Rico, so pretexto de esta lucha contra las drogas que está perdida hace más de 50 años por las autoridades y que nunca se va a ganar. Porque cuando yo les leí a ustedes las armas que incautaron en Mayagüez en estos operativos, ustedes pueden ver el nivel de cómo esta gente está más que apertrechada de armamento para enfrentar a las autoridades. Y cómo la escala de valores que ha ido cambiando en este mundo y se ha ido deteriorando, ya no es solamente que estas personas enfrentan a la justicia como la autoridad, sino que están preparadas, como ocurrió en alta mar en la zona oeste, precisamente por Cabo Rojo, o en la zona este por Luquillo hace también unas semanas, para enfrentar con armas a la policía y a las autoridades federales. En Cabo Rojo murió un agente federal a manos de narcotraficantes intervenidos en una embarcación. Y en Luquillo murió un narcotraficante cuando se disponía a agarrar una ametralladora automática para enfrentar una intervención de las agencias federales. En Mayagüez, 2 policías están heridos porque tuvieron que intervenir con estos malhechores cuando mataron a una persona en uno de estos residenciales y en la persecución estos criminales simplemente respondieron al fuego con fuego. Y esa realidad nos da la clave de que seguir trabajando esto como un asunto meramente de seguridad no le da los recursos ni le permitirá a las autoridades nunca poderse imponer. Lo que acabamos de ver en este vídeo que yo les acabo de mostrar es digno quizás de una zona como Ucrania o de una zona donde esté en una guerra civil o en guerra. Y esa realidad me parece a mí que obliga a que se entienda la naturaleza económica de este mercado ilícito y a que comencemos, no solamente en Puerto Rico, sino en toda la región, a entender que los mercados ilícitos solamente se pueden resolver con tácticas económicas y matando precisamente el mercado ilícito, porque los que antes se llamaban mercados negros, ¿verdad? Ya no se les usa llamar así, pues porque tiene connotaciones que podrían entenderse como raciales, pero así era como se le llamaba en el pasado. Pero si usted tiene un bien, cualquiera que sea, puede ser alcohol, puede ser droga, hoy día puede ser cualquier otra cosa, puede ser pirotecnia, por ejemplo, cuyo tráfico está prohibido, inmediatamente eso le sube el precio al producto por el riesgo de su tráfico. Y el asumir ese riesgo, que en este caso es hasta la muerte, va dentro del precio del bien que se está intercambiando, en este caso de la droga. Por lo tanto, los mercados ilícitos son altamente lucrativos, aunque muy inseguros. Y el problema es que en la medida en la que se van desplegando múltiples sucursales de este mercado ilícito por todo el territorio de la isla, en el caso de Puerto Rico, en esa misma medida, esa distensión provoca un problema de seguridad para los ciudadanos que están fuera de esa actividad, que constantemente se enfrentan a tiroteos de vehículo a vehículo en las autopistas, en las carreteras, a balaceras como la que acabamos de ver en sus vecindarios, a intervención de estos criminales que controlan hasta la dirección del tráfico. En Ponce, hace unas semanas, un militar que visitaba con su novia fue ultimado por una familia de narcotraficantes en la zona del Tuque, porque intentó entrar por una calle que, aunque el municipio permitía que se entrara, el punto de droga que operaba allí había cambiado su dirección y para favorecer su negocio. Y en la ley de la calle decidieron matar a esta persona que estaba desafiando la dirección del tráfico que el punto de droga había establecido. Con una realidad como esa, es muy poco lo que realmente una policía pobremente armada, con problemas de personal y con una situación laboral
deteriorada por la crisis fiscal del Estado, pero además por la capacidad financiera que tiene el narcotráfico, que la policía no puede tener. Y pues se hace evidente que entonces hay que moverse a otras estrategias. Yo no soy experto en los asuntos de ciencias criminales, pero lo veo a simple vista que no es efectivo y la población vive la inseguridad y la violencia que esa inefectividad produce. Y por lo tanto, como sí tengo conocimiento económico y por muchos años he discutido temas económicos en el salón de clase universitario, me doy cuenta que a esto hay que intentarlo atajar de otras formas, como se intentó atajar y se logró atajar la violencia que generó la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en la década de los 20 del siglo pasado, del siglo XX. Que no se va a acabar el consumo de drogas como no se acabó el consumo de alcohol, cierto, pero ciertamente los problemas del mercado ilícito se resolvieron. Y hoy día el alcohol es un gran problema social, pero no genera las cantidades de violencia que genera el mercado ilícito de la droga. Genera violencia de otra forma, en maltrato conyugal, en maltrato de menores, pero no ciertamente la que genera el tráfico ilegal, que es mucho mayor y además mucho más encarnizada. Yo, francamente, quisiera, y por eso traje este tema, que cada uno de los que me están viendo, puertorriqueños y no puertorriqueños, pues es una realidad que nos afecta en América Central, en el Caribe y en muchas partes de los Estados Unidos también. Pensemos y que comencemos a exigir a nuestros líderes políticos cuando vengan a presentar sus ideas para resolver los problemas de la sociedad, que comencemos a movernos hacia esa dirección de la solución de esto. Hace 50 años exactamente, fue en el año 1973 que la administración del entonces presidente Richard Nixon de los Estados Unidos comenzó esto que se llama la guerra contra las drogas y se creó la Agencia Federal contra las Drogas, la DEA. 50 años hace de eso y 50 años en que hemos visto el problema ir creciendo, la violencia ir creciendo, la adicción ir creciendo. Ninguno realmente de los problemas del narcotráfico se ha resuelto ni se ha limitado. Y peor aún, la corrupción que genera ese dinero del narcotráfico ha ido tragándose a muchos funcionarios de ley y orden, federales y estatales y nacionales por toda la región, con las consecuentes libertinaje que se experimenta en muchas de nuestras sociedades. Es tiempo, por lo tanto, de comenzar a pensar de otra forma, más inteligente, mucho más estructurada, porque de lo contrario, el narcotráfico y la violencia que genera en localidades tan apacibles como en una ocasión fue Mayagüez, al oeste de Puerto Rico, va a ser la orden del día para la gente decente. Les agradezco como siempre la atención que le prestan a este podcast y les invito para la semana próxima a escuchar y ver otro episodio nuevo de Las Cosas como Son. Muchas gracias.